En el gran salón del palacio, Ilas llama a Wilhelmina Peragnan y declara que va a anular su compromiso. El candelabro ornamentado y las escaleras de mármol enmarcan toda la dramática confrontación. Ilas continúa con sus acusaciones enumerando las innumerables fechorías que Wilhelmina aparentemente ha cometido contra la baronesa Ena Madatoya, afirmando que ya no puede tolerarlas. Luego hace su anuncio formal. Anula su compromiso con Wilhelmina y en su lugar toma a Ena como su nueva prometida. Termina preguntando cómo podría permitir que alguien como ella entre en la familia real. Mientras tanto, la multitud observa desde abajo cómo se desarrolla toda la escena en las escaleras del palacio. Wilhelmina ofrece sus saludos formales al príncipe Ilas, dirigiéndose a él como el noble heredero del amanecer del reino, y le pide permiso para hablar directamente. Ilas le concede permiso. Debajo de ellos, en el suelo de baldosas, algo parece haberse roto. Wilhelmina afirma que ha recibido noticias sobre la anulación del compromiso y pregunta por el motivo. Pero Ilas la confronta sobre las atrocidades que la condesa cometió contra Ena, exigiéndole si de verdad cree que puede justificarlas. La multitud murmura sobre atrocidades. Los observadores comentan que el vestido que lleva Ena debe ser un regalo del príncipe, y ella está a su lado sonriendo como si ni siquiera entendiera la situación. La escena continúa mientras la atención se centra en la tela del vestido de Ena. Lapislázuli del mismo color que los ojos del príncipe, algo que la hija de un varón jamás podría conseguir normalmente. Wilhelmina responde a las acusaciones preguntando si no es natural ahuyentar a las mujeres que se acercan al prometido de una. Pero alguien de la multitud exige saber si con eso quiere decir que es aceptable hacerle lo que se le antoje a una dama de rango inferior. Wilhelmina les asegura que no ha cometido un acoso tan mezquino. Entonces alguien la acusa de haber hecho que sus seguidores lo hicieran por ella. Wilhelmina se ríe de la sugerencia, y alguien de la multitud le exige saber qué es tan gracioso. Ella explica que de ninguna manera alguien se molestaría en ordenar tal cosa. Siendo ella una noble de alto rango, actuaron por su propia voluntad. Entonces alguien de la multitud pregunta por qué Wilhelmina no lo detuvo. Wilhelmina responde diciendo que ella personalmente les advirtió tanto a Su Alteza como a la señorita Madatoya que un hombre y una mujer solteros no deberían intimar demasiado. Les recuerda que Su Alteza ignoró sus palabras, así que cuestiona por qué debería ser ella quien detuviera el acoso. Le pregunta a Ena si lo recuerda, y Ena nerviosa confirma que sí. Wilhelmina señala que Ena se negó a aceptar su advertencia. Ena se disculpa profusamente y admite que se ha enamorado de Lord Ilas. Alguien de la multitud dice que una simple disculpa verbal no será suficiente. Wilhelmina le dice que primero haga algo con esa actitud grosera, pero Ilas le grita a Wilhelmina que se disculpe con Ena. Wilhelmina declara que desprecia los chismes. Alguien señala que Su Alteza seguramente comprende que a Ena le faltan modales. Wilhelmina comenta que supone que fue esa naturalidad suya lo que le atrajo de ella, pero añade que debe darse cuenta de que si la futura reina es así, el país no sobrevivirá. Ilas responde que eso es algo que puede aprender de ahora en adelante, pero que Wilhelmina ha hecho algo que no se debe hacer. Wilhelmina pregunta si se refiere a intentar matarla. De repente el salón estalla en una tensión dramática. Ena parece confundida y repite la palabra matar. Wilhelmina pregunta si Ilas tiene idea de cuántas veces les ha advertido y afirma que si aún así se niega a escuchar, entonces no le queda más remedio que hacerlos desaparecer. Entonces alguien declara que Wilhelmina no es apta para ser reina. Wilhelmina contraataca diciendo que si Su Alteza fuera realmente capaz y su posición inquebrantable, podría haber jugado a su jueguecito de amor con Ena sin ningún problema. Alguien la llama mujer arrogante. Wilhelmina responde que no es arrogante, sino que simplemente se comporta como corresponde a su rango. Pero entonces Ilas le ordena caer a una posición indigna de ella. Emite la orden del príncipe heredero diciéndole a Wilhelmina que bien podría casarse con un plebeyo. Los nobles comienzan a susurrar entre ellos que por esa razón a Su Alteza se le ha concedido autoridad, señalando que el rey y la reina están ausentes asistiendo a una ceremonia en un país vecino. Alguien cuestiona si Ilas de verdad cree que se tolerará semejante tiranía. Ilas declara que actúa en nombre de su majestad. Le pregunta a Wilhelmina si tiene alguna objeción a la piedad que le está concediendo. Alguien señala que Ilas ni siquiera está encarcelando a alguien que intentó matar a una persona. Wilhelmina afirma que no tiene más que objeciones. Mientras tanto, alguien menciona que ahora que Ilas saca el tema, se hablaba de un erudito plebeyo que había logrado un gran mérito y que recibiría un título como recompensa. Alguien sugiere que quizás Ilas le entregue a Wilhelmina como recompensa. Otra persona añade que si pudiera tomar a la hija del antiguo duque como esposa, probablemente lloraría de alegría. Wilhelmina declara sin emoción que, en otras palabras, Ilas pretende deshonrarla casándola con un plebeyo.
Elas le grita que ya le dará más órdenes y le ordena a Wilhelmina que se quede en casa. Wilhelmina se queda ahí parada con una expresión decidida. La escena cambia y muestra la propiedad del duque Perissin, una imponente mansión con torres y un carruaje esperando en la entrada. Una joven sirvienta llamada Heruka se acerca corriendo a Wilhelmina y le pregunta por qué ha vuelto tan pronto y qué ha pasado. Wilhelmina responde que hay problemas, y la narración deja claro que es un problema enorme. De repente alguien grita preguntando si Wilhelmina está ahí. Dos figuras aparecen en un balcón, y una de ellas menciona a su padre. Wilhelmina saluda a su padre al llegar a casa, pero él de inmediato le exige que le diga si es consciente de lo que ha hecho. La escena muestra el rostro de su padre rojo de ira junto a su malhumorada segunda esposa. El padre de Wilhelmina le confirma que debería saber perfectamente lo que ha hecho. Wilhelmina admite que ha fallado y se disculpa con su padre. Ella dice que lo siente de verdad y le explica que falló en su intento de asesinar a Lady Matatoya. Entonces alguien comenta que no esperaban que Su Alteza el Príncipe Heredero se esforzara tanto en protegerla. A esto le sigue una reacción de confusión. La narración explica la geografía de la región. El ducado de Perissin se encuentra cerca del territorio de los demonios, unas tierras repletas de peligrosas bestias mágicas como dragones y gigantes que hacen la zona completamente inhabitable para los humanos. Pero a pesar del peligro, el ducado alberga múltiples mazmorras dentro de sus fronteras, lo que lo convierte en una tierra muy rica en recursos. Wilhelmina reflexiona sobre las motivaciones de su padre, dándose cuenta de que probablemente buscaba convertirse en pariente del próximo rey a través de su matrimonio con Helas para obtener aún más poder y riqueza. La explicación continúa sobre las bestias mágicas, señalando que dentro de sus cuerpos existe una piedra mágica que sirve como fuente de su poder. Estas criaturas usan la magia almacenada en estas piedras para fortalecer sus cuerpos y manifestar habilidades especiales. Por ejemplo, las especies de dragones pueden rasgar el acero con sus garras y escupir fuego por la boca. La riqueza del ducado ha provenido desde hace mucho tiempo de la caza de estas peligrosas bestias mágicas o de las piedras mágicas que se encuentran en las mazmorras. Mientras tanto, la segunda esposa del duque Perissin le grita a Wilhelmina exigiéndole que le explique por qué se le ocurriría planear un asesinato. Wilhelmina comenta que los hijos crecen imitando a sus padres, y añade que su padre contrató a una organización que asesinaba a sus enemigos políticos. En un recuerdo u observación se muestra a un joven Helas saludando felizmente. Mientras tanto, los pensamientos internos de Wilhelmina señalan que no estaba sola, que también le informó a él y le dijo muchas veces que la hija del barón Matatoya era una amenaza. Entonces un consejero pregunta qué quiso decir el príncipe Helas cuando dijo que se casaría con una plebeya. Wilhelmina considera si esto podría ser solo uno de los caprichos del príncipe, pensando que con su majestad ausente la cuestión es hasta qué punto puede ser deshonrada. Alguien señala que celebrar un juicio oficialmente o anular el compromiso lleva tiempo, y que incluso si la encierran en una celda para nobles, será liberada una vez que su majestad regrese del reino vecino. Wilhelmina reconoce que en ese sentido casarla con un plebeyo es una estrategia bastante audaz, ya que es una medida efectiva para destruir su valor como dama noble. El duque Perissin sugiere que ellos mismos lleven el caso a los tribunales para ganar tiempo, pero Wilhelmina le dice a su padre que no le importa. El asesinato sería visto como obra suya. Añade que ella simplemente se encargó personalmente tal y como él le dijo. Ella señala que además contrató a un asesino con el que él tiene una relación amistosa y le pregunta si de verdad quieren llevarlo a los tribunales. El rostro del duque se enrojece de ira mientras le grita que se quede en su habitación. Heruka le pregunta a Wilhelmina qué va a hacer ahora. Wilhelmina responde que en realidad no hay nada que hacer. Reflexiona que lo más probable es que mañana llegue un mensajero del príncipe Helas, y cuando eso ocurra será la esposa de un plebeyo. Wilhelmina llama a Heruka y se disculpa con ella. Heruka grita entre lágrimas preguntando por qué su señora debe ser acusada de un crimen y obligada a disculparse. Pero Wilhelmina admite que ha perdido la lucha política. Le explica que la razón de su disculpa es que debe dejar a Heruka aquí. Las dos se abrazan mientras Wilhelmina continúa diciendo que lo siente y que al final solo acabará abandonándola. Le dice a Heruka que le ha servido con tanta fidelidad y que sin embargo ni siquiera puede corresponder a esa lealtad. De repente Heruka sugiere desesperadamente que se escapen juntas, pero Wilhelmina rechaza la sugerencia de Heruka de huir. Le dice a Heruka que aunque esté a punto de ser casada con un plebeyo, hasta los perdedores tienen un orgullo a la altura de su derrota. Heruka llama a su señora preocupada. Wilhelmina continúa diciendo que incluso si la rebajan a la condición de plebeya, si pierde su orgullo, entonces ya no será ella misma. Le pide a Heruka que por favor empiece a hacer las maletas. Le explica que no cree que les permitan llevarse mucho,
pero que deben estar preparadas para cualquier cosa. Al día siguiente, el enviado del príncipe heredero se presenta en la residencia ducal. El enviado anuncia que transmite las palabras de Su Alteza, el príncipe heredero Ilas Patricán, el joven león del reino, el príncipe del amanecer, y comienza a leer un documento oficial justo enfrente de la residencia. La proclamación básicamente dice que Wilhelmina Perishinan, a pesar de ostentar la exaltada posición de prometida del príncipe, se codeó con gente de mala reputación e incluso intentó asesinar a la baronesa Matosia, querida amiga de Su Alteza. Pero luego continúa explicando que la lealtad de los Perishin y los Dúcalus hacia la familia real nunca ha sido puesta en duda. Wilhelmina piensa para sus adentros que quieren deshacerse de ella, pero aún así mantener los lazos con la casa Perishin, y nota que esas palabras apestan al mezquino deseo de conservarlos como respaldo. La proclamación continúa declarando que si la casa ducal repudia a Wilhelmina de inmediato, ésta no tendrá ninguna responsabilidad. El duque Perishin reflexiona sobre la situación dándose cuenta de que ahora está claro que Ena está del lado del príncipe, ya que ni siquiera regresó la noche de la velada. También piensa en cómo su hermano menor es uno de los ayudantes del príncipe. Entonces el enviado anuncia que además se le ordena a Wilhelmina prometerse en matrimonio con Alexi Perta. Wilhelmina comprende lo que está pasando pensando que quieren llevar esto a un punto sin retorno antes de que su majestad regrese. Ella nota que casualmente hoy debería haber una ceremonia de investidura en el castillo real y como recompensa al señor Perta le están endosando la carga que es ella. Wilhelmina se despide de Heruka y sus doncellas y abandona la residencia. Sus sirvientes llaman a su señora y ella les agradece por sus muchos años de lealtad. Luego firma cortésmente los documentos de repudio preparados por el enviado. La paga que recibe de su familia equivale al ingreso de varios años para un plebeyo, una cantidad que, como reflexiona Wilhelmina, no alcanzaría ni para comprar uno de sus vestidos. Fuera de la puerta hay guardias apostados. Poco después, el carruaje llega al castillo real y la guían a cierta habitación. Un hombre pregunta si ha hecho esperar a Wilhelmina. Se trata de su eminencia el cardenal Johannes de la facción del príncipe heredero. Wilhelmina piensa para sus adentros que ha oído que aunque viste la púrpura de cardenal, es un pesetero sin escrúpulos. El cardenal le dice que tome asiento y le pregunta qué ocurre. Dice que deberían ir directo al grano con respecto a la anulación y los arreglos matrimoniales. Pero entonces Wilhelmina se disculpa diciendo que no sabía cómo se debía retirar una silla y pregunta si lo que hizo está bien. El cardenal se queda completamente atónito por su desconocimiento de la etiqueta más básica. El cardenal explica que eso es simplemente una costumbre de la nobleza, no algo dictado por la ley. Wilhelmina pregunta si no está prohibido prometerse inmediatamente después de una anulación. El cardenal responde que primero deben encargarse de los papeles de la anulación. Entonces alguien rasga y esparce unos papeles reaccionando con vehemencia y protestando por el matrimonio. Pero el cardenal afirma que como cardenal, él personalmente otorgará la bendición. Así que no hay ningún problema. Más importante aún, pregunta dónde está el novio. Mientras tanto, parece que alguien se marcha apresuradamente por una puerta. De repente, Alexi Palto es llevado ante Wilhelmina para la ceremonia de matrimonio forzado. Alguien lo saluda poniéndolo al tanto de la situación. Alexi reacciona conmocionado exigiendo saber qué clase de recompensa indignante se supone que es esta. Wilhelmina se presenta con calma, diciendo su nombre. La narración explica que como recompensa Alexi es forzado a aceptar la problemática carga que es ella su desafortunada esposa. Alguien dice su nombre completo, Alexi Pelto. El cardenal confirma que alguien lo ha escrito correctamente y luego anuncia formalmente el matrimonio. Declara que el matrimonio de Alexi Pelto y Wilhelmina queda solemnizado por la presente y que el Dios en los cielos ha sido testigo. El cardenal Johannes declara entonces que celebrará y bendecirá esta unión. La narración señala que sin votos pronunciados, sin intercambiar un beso y sin mediar conversación, Alexi Palto y Wilhelmina son ahora marido y mujer. El cardenal les dice que el carruaje, para llevarlos a casa, llegará en aproximadamente media hora, así que pueden sentarse y hablar hasta entonces. Alexi le pregunta a Wilhelmina qué demonios pasó y si sabe por qué ocurrió todo esto. Wilhelmina se presenta diciendo su nombre. A Alexi le cuesta recordar el título de ella y alguien le recuerda en voz baja que es Pelto. Él le pregunta si es una noble y cuál es su apellido. Wilhelmina explica que fue desterrada de su hogar justo ayer. Alexi protesta diciendo que no se refería a eso. Entonces Alexi reacciona conmocionado al darse cuenta de la conexión con la familia Perishin. Wilhelmina confirma que antes de ser exiliada pertenecía a la familia Perishin, pero que ahora no tiene ningún otro apellido. Wilhelmina explica que una vez estuvo comprometida con el príncipe heredero, pero que él le fue infiel.
Alexi no puede creer que alguien de una casa ducal haya terminado en esta situación. Wilhelmina continúa diciendo que el resentimiento provocó que la degradaran para calmar su estatus y que terminara casada con él. Ella pregunta si el hecho de que lo eligieran como su esposo significa que él también es odiado por alguien, señalando que parece una víctima inocente atrapada en todo esto. Alexi murmura sobre lo injusto que es todo. Wilhelmina reflexiona que no sabe mucho del mundo de la investigación, pero supone que cuando un investigador plebeyo logra resultados que superan su posición, se gana el resentimiento de los demás. Alexi pregunta si de verdad tienen que seguir adelante con este matrimonio. Wilhelmina señala que ya está decidido, aunque no dirá que no hay posibilidad de anularlo una vez que sus majestades regresen. Entonces Alexi le pregunta si ella tampoco quiere esto. Wilhelmina se disculpa por haberle lanzado tantas preguntas de repente. Menciona que como han recibido la bendición del cardenal, es probable que la Iglesia se oponga a cualquier divorcio. Alexi le pregunta si hay algo que ella quiera preguntar. De repente Wilhelmina comenta que después de todo es un hombre con muy poco estilo. Alexi le exige saber a qué viene eso, así de la nada, y le pregunta si la ha ofendido. Wilhelmina le pregunta si las cosas que acaba de decir eran realmente apropiadas para conocer a alguien por primera vez. Alexi reflexiona para sus adentros que le digan de la nada que se tiene que casar y que encima lo insulten en el momento en que se conocen hace imposible sentirse bien con la situación. Pero entonces Wilhelmina afirma que ella se siente igual y que parece que se llevan bien. Alexi protesta diciendo que no pudo evitarlo ya que todo ocurrió muy de repente. Wilhelmina le dice que poner excusas en lugar de disculparse es a lo que ella llama patético. Entonces una mano se extiende mientras alguien dice «Oye». Wilhelmina agarra a Alexi del cuello y le exige saber por qué demonios pensó que estaba bien presentarse a la ceremonia de confirmación con el pelo desordenado y ropa inadecuada. Supone que es uno de esos investigadores genios que creen que la investigación es lo único que importa y la apariencia no. Lo demuestra tirando de su cuello señalando que si su ropa le quedara bien, no podría hacer esto. Wilhelmina está de acuerdo con su propia evaluación. Alexi tartamudea confundido preguntando qué está diciendo. Lo llama tonto y declara que si de verdad estuviera en la frontera entre la genialidad y la locura para empezar, ni siquiera habría venido a esta ceremonia. Wilhelmina continúa diciendo que el grosero aquí es él por ni siquiera intentar dar una buena impresión a la realeza o la nobleza. Al conocerlos por primera vez, le dice que él es solo una persona ordinaria que apenas se atreve a mostrar la cara y sin embargo ni siquiera puede cuidar su apariencia como es debido. Alexi protesta diciendo que no puede evitarlo ya que los plebeyos no son como los nobles y no nacieron hermosos. Pero Wilhelmina responde que él la considera hermosa al menos un poco, aunque su entendimiento es superficial. Wilhelmina afirma que él ni siquiera entiende que los nobles se esfuerzan enormemente por ser hermosos. Explica que los nobles usan su poder para tomar esposas hermosas, y así es más probable que sus hijos también nazcan hermosos. Pero más allá de eso, le dice que la sangre azul no es azul de nacimiento. Este estatus se crea a través del esfuerzo constante y la acumulación de riqueza. Le ordena que se arregle la manga. Alexi se disculpa por su comentario grosero y por asumir erróneamente que la realeza y la nobleza nacen con todo lo que podrían desear. Wilhelmina le recuerda que él le preguntó si había algo que ella quisiera y como su esposa, ella espera que él cuide adecuadamente su apariencia. Ella acepta su disculpa, pero Alexi responde que le importe o no su apariencia es otro asunto, ya que para un investigador como él prestar atención a esas cosas es una pérdida de tiempo, y gastar dinero en la apariencia es imposible para los plebeyos. Como sea, Wilhelmina reconoce que después de haber sido sometido a un plan tan engañoso, es natural que ya no quiera tener nada que ver con la vida social o la corte real. Ella entiende cómo se siente. Alexi se deja caer sobre un mueble y declara que no volverá a acercarse a la realeza ni a los nobles y que a partir de ahora rechazará cualquier condecoración u honor. Wilhelmina le dice que como va a ser su esposa, es natural que quiera que su marido se preocupe por su apariencia. Piensa para sí misma que no está tratando de ganar una discusión. Una vez que el dolor de este incidente se calme, podrán trabajar en hacer mejoras. Alexi accede a su orden. Entonces alguien menciona que el carruaje ha llegado. Afuera, Eruca pregunta si Lady Wilhelmina necesita ayuda para subir al carruaje. Wilhelmina se niega diciendo que no es necesario y luego se dirige a Alexi como «mi señor». Sube al carruaje por sí misma y le da las gracias a Eruca. Mientras tanto, Alexi tarda un momento en procesar lo que acaba de pasar antes de finalmente reaccionar. Dentro del carruaje, Alexi se disculpa por no haberse dado cuenta antes de que debería haberla ayudado, pero Wilhelmina le dice que no pasa nada. Piensa para sí misma que ahora ella también deberá acostumbrarse a la vida de los plebeyos.
El carruaje avanza por las calles, pero el conductor pronto se da cuenta de que algo anda mal y señala que no van por el camino correcto. Alexi tampoco sabe nada ya que solo se dirige a donde le dijeron que fuera. Entonces llegan a un edificio ruinoso y destartalado. Alexi se queda mirando en shock, tratando de procesar dónde demonios están. La narración anuncia que su nueva vida llena de dificultades ha comenzado. Wilhelmina mira la estructura y se da cuenta de que es el granero. De repente Alexi entra en pánico al verlo y advierte que adentro hay materiales sensibles a la vibración. Entonces, alguien explica que la residencia anterior de Alex era el dormitorio del Instituto de Investigación Regional, lo que significa que lo hicieron abandonar el lugar y lo trajeron en carruaje hasta aquí. Luego Wilhelmina pregunta por sus pertenencias y le confirman que todo ya ha sido trasladado a la casa. El encargado le da la llave a Alexi, confirmando que la entrega está completa. Alexi pregunta qué es esta casa, de qué se trata todo esto. Alguien menciona que es un regalo de bodas del príncipe Elas y explica que lo más probable es que este sea su nuevo hogar. Alexi simplemente se queda ahí procesando toda la situación. Aparece una cartela con el título «El plebeyo más fuerte trae la revolución al mundo, la hija exiliada del duque Wilhelmina hasta que encuentre la felicidad». Mientras tanto, la persona encargada del transporte del equipaje dice que como eso está bajo su jurisdicción se retira. Pero de repente Alexi recuerda el material que le preocupaba antes. Wilhelmina entra al edificio y echa un vistazo a su alrededor. Nota que no es un cobertizo pequeño, sino una casa de verdad, aunque el espacio es más o menos del tamaño del cobertizo del jardinero en la finca de campo del duque. Encuentra un inodoro y un lavamanos. Luego se queda confundida preguntándose si los plebeyos lavan la ropa en el inodoro o algo por el estilo. Wilhelmina comenta que todo el edificio es más pequeño que el vestíbulo de la casa del duque y dice que irá a revisar el piso de arriba. Cuando llega arriba solo hay una cama y un armario, nada más. Observa que solo hay una cama y supone que es su forma de decirles que deben dormir juntos. Se vuelve hacia Alexi y le pregunta qué deberían hacer ante esta situación. Mientras tanto, Wilhelmina trabaja en algo con las manos, mientras Alexi suelta un quejido de dolor. Ella le advierte que se va a lastimar las manos si continúa así. Wilhelmina se da cuenta de que falta poco para que anochezca, así que primero deberían preparar algo de luz. Alexi, agachado junto a la pared, se da cuenta de que la casa ni siquiera tiene chimenea. Ya en la parte de abajo Alexi se disculpa y dice que estaba un poco alterado y perdió la compostura por un momento. Wilhelmina explica que debe haber una lámpara en alguna parte, pero que las casas de los plebeyos no tienen chimenea porque de hecho son un punto vulnerable a los ataques. Se pregunta qué harán en los días fríos. Alexi sugiere que si tienen uno podrían usar un brasero o simplemente cubrirse con mantas si no soportan el frío. Luego examina una lámpara de aceite y nota que es a base de aceite, no de piedras mágicas. Verán, en la finca Pelikin usaban dispositivos que funcionaban con piedras mágicas para todo, pero parece que aquí solo hay lámparas de aceite. La escena cambia para dar un poco de contexto sobre las piedras mágicas. Resulta que el ducado de Pelikin era en realidad un productor importante de estas cosas. Las piedras mágicas son básicamente poder mágico cristalizado que se encuentra dentro de bestias mágicas o en lo más profundo de las mazmorras. El caso es que en el reino solo la familia real y las mazmorras de los territorios conquistados pueden proporcionar un suministro estable, lo que las hace muy valiosas. Las piedras mágicas más grandes se utilizan como adornos o como catalizadores para lanzar magia, mientras que las más pequeñas sirven de combustible. Pero aquí está el detalle: la extracción de estas piedras mágicas siempre implica un peligro. Y ese peligro es precisamente lo que eleva su valor. De vuelta en la casa, Alexi se sienta a la mesa y le pregunta qué debería hacer él con Wilhelmina. Ella lo corrige rápidamente diciendo que su nombre es Wilhelmina y le pide que por favor la llame por su verdadero nombre. Alexi, con cara de abatido, rectifica y le pregunta a Wilhelmina qué piensa hacer a partir de ahora. Alexi sugiere, por ejemplo, si no sería posible que ella se quedara en alguna posada. Wilhelmina admite que cree que las dificultades de ese plan serían bastante considerables. Alguien señala que sinceramente vivir aquí tampoco sería nada fácil para una dama noble como ella. Alexi le pregunta si se refiere a vivir por separado. Luego la explicación es que de todos modos probablemente no le permitirían a ninguno de los dos vivir fuera de esta casa. Como mínimo, Wilhelmina cree que esta casa estará bajo la vigilancia de los hombres del príncipe Elas durante algún tiempo. De todas formas, Alexi declara que no tiene medios para vivir en ningún otro sitio que no sea este. Mientras tanto, Wilhelmina reflexiona sobre su situación. Expulsada de una casa ducal despojada de su título, ha perdido su valor como dama y ahora de repente le ordenan casarse con un hombre como Alexi. La narración describe a Alexi como un plebeyo y tampoco especialmente apuesto.
No sabía cómo tratar a las mujeres, solo era un debilucho escuálido y de mente cerrada. Pero entonces Wilhelmina se dirige a Lord Alexei con una leve risa. Le dice que su antiguo prometido era de la realeza y apuesto sí, pero también ignorante y violento. Su prometido anterior era un tonto e infiel que la hacía trabajar mientras la llenaba de insultos. Wilhelmina le dice a Lord Alexei que el príncipe solo quiere acosarla, no matarla, así que no hay problema. A Alexei le preocupa lo que pasaría si alguien los oyera hablar de esa manera. Wilhelmina simplemente sonríe y le pregunta quién cree que es mejor él o el príncipe Elas. Alexei declara que ni hablar del príncipe. Se da cuenta de que para empezar fue por culpa de ese príncipe que los emparejaron. Wilhelmina le pide a Alexei que como su esposo por favor la trate con amabilidad, diciendo que puede que no tenga experiencia, pero Alexei admite que aunque vivir juntos es inevitable, le inquieta que lo llame su esposo. Él aclara que todavía ve esto más como un matrimonio falso, o mejor dicho, uno platónico. Wilhelmina le pregunta si ya está considerando divorciarse de ella porque no le dará un hijo. En la habitación con la mesa entre ellos, Wilhelmina le dice que eso será difícil. Alexei sugiere que por ahora la situación debería cambiar una vez que su majestad el rey regrese. Alexei dice que espera que así sea. Mientras tanto, Wilhelmina reflexiona que si el divorcio se concreta no le quedará ni una pizca de honor. Piensa para sí misma que él simplemente ignora la sociedad aristocrática y las costumbres sociales de las mujeres. Duda que haya malicia en ello. Más tarde Alexei menciona que no cenó pero cree que simplemente se irá a dormir. Él le advierte que es peligroso caminar por esta zona cerca de los barrios bajos después del atardecer, especialmente porque no conocen bien el lugar. Wilhelmina está de acuerdo. La narración anuncia que solo hay una cama en la habitación. Alexei lo descubre, y Wilhelmina dice con naturalidad que no le importa compartirla, pero luego insiste en que ella dormirá en el suelo. Alexei protesta diciendo que de ninguna manera podría dejarla dormir en el suelo, pero Wilhelmina dice que no puede relajarse si comparten la cama. Alexei la llama por su nombre y le dice a Wilhelmina que tome la cama. Ella lo entiende y dice que también está bastante agotada, así que aceptará su oferta con gusto. Se dan las buenas noches. Bajan la luz de la lámpara y Wilhelmina se acomoda en la cama. Yace allí en la oscuridad sola con sus pensamientos. De repente una imagen aparece en su mente. El príncipe Eli está rodeado de aristócratas sonrientes y todos parecen muy complacidos consigo mismos. Mientras tanto, Wilhelmina yace en la oscuridad y una voz tenue la llama. Una voz llama a Wilhelmina deseándole buenos días, pero entonces ella se despierta dándose cuenta de que solo fue un sueño. La sirvienta Eruca está en la puerta preguntándole si está despierta y diciéndole que adelante. Mientras tanto, Alexei se despierta en el suelo y llama a Wilhelmina. Ella le da los buenos días llamándolo Lord Alexei. Alexei se gira para mirarla e inmediatamente retrocede impactado. Wilhelmina le explica que no lleva nada puesto porque no tiene ropa para dormir. Luego dice su nombre y añade que no es un problema ya que está frente a su esposo. Alexei protesta que él está justo ahí, así que le dice que irá a comprar el desayuno y que mientras él no esté se asegure de vestirse. Le ofrece algo de su ropa para que se ponga disculpándose porque es de él. Pero Wilhelmina señala que ni siquiera le dice buenos días o adiós y que tendrá que empezar a saludarla como es debido. Mientras él se va, ella le desea que le vaya bien, a solas. Wilhelmina examina la camisa y se da cuenta del problema con la talla del pecho, pero decide que tendrá que servir. Alexei sale a comprar comida. Más tarde Wilhelmina está de pie vestida con la camisa y los pantalones de él. Reflexiona que aunque es la primera vez, logró ponérselos sola. Es la primera vez que usa ropa de plebeyo. Y aparte de que el pecho le queda un poco apretado, no hay ningún problema. Cuando Alexei regresa, ella le da la bienvenida. Él nota el evidente problema con la talla y comenta que por supuesto no le queda bien. Le pide que no salga a la calle vestida así. Wilhelmina responde que no hay más remedio y que espera que puedan ir de compras más tarde. Entonces, Wilhelmina le presenta el desayuno a Alexei, disculpándose porque quizá no sea del gusto del paladar de un noble, pero pidiéndole que la perdone por ello. Él pregunta qué es la bebida, y ella le explica que es Bicot, un vino barato y suave que los plebeyos suelen beber. Wilhelmina entonces le pregunta si él podría dirigir la oración antes de comer. Alexei admite que no tiene la costumbre de rezar antes de las comidas, pero entonces se ofrece a hacer la oración él. Ella le dice que adelante. Wilhelmina recita la bendición pidiendo que la comida sustente sus vidas y conceda felicidad a quienes la prepararon, agradeciendo al Señor por su misericordia. Wilhelmina pregunta si tienen algún cubierto y Alexei dice que sí, pero en su lugar le muestra cómo comer con las manos. Ella lo entiende y sigue su ejemplo. Mientras come, Wilhelmina observa que la calidad de la carne no es muy buena, pero que darle forma de pastel de carne
hace que sea más fácil de comer, lo cual le parece bastante interesante. Comenta en voz alta que tiene un sabor bastante bueno. Model. Mientras tanto, Alexi no sabe si calificar este método de eficiente o de simplemente salvaje. Wilhelmina sostiene su copa y comenta que el sabor, el aroma y el alcohol de la bebida son muy flojos, que parece más un sustituto del té que otra cosa. Alexi se disculpa, pero dice que tiene que irse a trabajar. Wilhelmina le responde que no hay más remedio y que no se preocupe. Más tarde, durante la conversación, Wilhelmina observa que él sale bastante temprano por las mañanas. Alexi le explica que no está familiarizado con la zona para el reclutamiento, por lo que le lleva tiempo. Añade que si es posible le gustaría volver a casa temprano para hacer algunas compras. Wilhelmina dice que preguntará si puede tomarse unos días libres a partir de pasado mañana, pero que no se haga muchas ilusiones. Antes de irse, Alexi le dice que hoy no salga sola y que si alguien viene no le abra la puerta. Wilhelmina agradece su consideración. Wilhelmina le desea un buen viaje al señor Alexi y él responde con un simple gesto de asentimiento. Hay un momento de ligera confusión entre ellos. Wilhelmina le desea buen viaje en voz alta y luego añade que lo entiende y que le vaya bien. Alexi simplemente dice que ya se va. Una vez que él se marcha, Wilhelmina se pregunta qué podrían hacer hasta que el señor Alexi regrese. Recuerda que le dijeron que no saliera de la casa, así que dirige su mirada hacia la entrada donde se ven las escaleras. Piensa que organizar el equipaje podría ser una buena idea. Sabe que no puede levantar nada pesado, pero al menos podrá guardar y clasificar los libros y documentos. Wilhelmina empieza a revisar las cosas y enseguida se da cuenta de que hay un montón de libros sobre mazmorras y bestias mágicas esparcidos por todas partes. Entonces coge uno titulado El Palpitante y Paraíso de Melocotón de Marinchan, e inmediatamente se da cuenta de qué tipo de libro es. Piensa para sus adentros que tal vez no debería estar leyendo esto junto a sus textos de investigación. Mientras ordena algo en el suelo, capta de repente su atención. Reacciona con total sorpresa cuando lo ve tirado ahí. Tras procesar lo que acaba de encontrar, Wilhelmina llega a una conclusión sobre el señor Alexi. Por lo visto, le gusta este tipo de material picante. Siguiendo con lo suyo, Wilhelmina continúa ordenando las pertenencias de Alexi y empieza a preguntarse si se trae trabajo a casa, ya que hay muchísimos documentos y notas de investigación por todas partes. Decide recopilar todas las notas garabateadas por separado, pensando que como hay papel en blanco podrán pasarlas a limpio más tarde si tienen tiempo. También clasificará las cartas personales, la correspondencia formal y las facturas en sus propios montones. Mientras trabaja, Wilhelmina reflexiona que si puede hacer este tipo de trabajo es en realidad por culpa del príncipe Elas. Las lecciones que tuvo que aprender como prometida de su Alteza estaban destinadas a prepararla para ser reina, centrándose sobre todo en la etiqueta y el refinamiento social. La mente de Wilhelmina divaga pensando en ese tonto príncipe. Tuvo que estudiar temas como relaciones internacionales o las industrias de las naciones vecinas porque él eludía por completo los deberes administrativos que se le asignaban como futuro rey. Para ella se volvió rutinario encargarse de esas cosas en lugar de él. Incluso los adultos habían renunciado a intentar reprender a su temperamental Alteza. Para su desgracia, acabó volviéndose bastante hábil en este tipo de tareas. Mientras tanto, durante todo ese tiempo, su Alteza seguramente se lo estaba pasando de maravilla con esa tal Mademoiselle Matatoya, un pensamiento que claramente la frustra. Más tarde, Wilhelmina se pregunta qué sigue y decide organizar las herramientas de forma ordenada. Examina un fragmento de piedra mágica y, basándose en los libros, deduce que la investigación trata sobre piedras mágicas y no sobre mazmorras o bestias. Se toma un descanso para comer y luego sigue pasando las notas a limpio. La letra de Alexi es fácil de leer, por lo que pasar todo a limpio resulta bastante sencillo. Cuando termina de organizar y copiarlo todo, Wilhelmina se pone a pensar en su situación. Como esposa suya, la verdad es que no hay mucho que pueda hacer. No sabe encargarse de las tareas del hogar ni cocinar como lo haría la esposa de un plebeyo. Wilhelmina saluda a Alexi cuando llega a casa, comentando que ha vuelto bastante pronto. Admite que nunca ha hervido agua para hacer té, pero explica que al ser anfitriona de muchas fiestas, sí que aprendió a preparar un buen té. Alexi regresa a casa y se encuentra con la estantería perfectamente organizada, y cuando se da cuenta de que Wilhelmina está ahí, ella le explica que pidió permiso para salir hoy más temprano del trabajo. Alexi mira a su alrededor, observa todos los cambios y le pregunta si ella lo ha hecho todo. Wilhelmina responde que quizás ha sido un atrevimiento por su parte, pero que pensó que era mejor que dejarlo todo metido de cualquier manera en las cajas. Alexi le pregunta si también ha organizado los documentos. Wilhelmina le explica el sistema que ha seguido. Primero lo dividió todo en cartas personales, documentos administrativos y material de investigación. Luego organizó el material de investigación por áreas y pasó todos los apuntes a limpio.
Alexis se queda completamente alucinado y le pregunta si es una diosa o algo por el estilo. Él le da las gracias efusivamente diciéndole que le ha salvado la vida. Wilhelmina reacciona con una expresión contenida pero satisfecha. De repente alguien llama a la puerta. Alexis responde y la visitante se presenta como Hilka Hakala, explicando que hasta hace poco servía como la doncella de la señorita Wilhelmina. Esta visita repentina toma a todos por sorpresa. Wilhelmina y Hilka tienen un emotivo reencuentro y se abrazan. Hilka explica que como no sabían a dónde se habían llevado a la señorita, le pidieron al señor Pelto que los siguiera. Cuando Wilhelmina pregunta por su trabajo en la finca de los Perissin, Hilka dice que le pidió al mayordomo Talbo que la relevara de sus funciones para que el señor no se diera cuenta. Añade que todos los sirvientes también están preocupados por la seguridad de la señorita. Wilhelmina pregunta si sus asistentes están siendo tratados injustamente y le confirman que Talbo es su mayordomo personal el que se encarga de todo. Hilka le asegura que si se lo deja a él se encargará de todo correctamente. Explica que aún así, Talbo está preparando cartas de recomendación para los que cambien de trabajo, pero como todo ocurrió ayer todavía no han despedido a nadie. Entonces Wilhelmina se pregunta si Hilka está informando sobre ellos al personal de la finca. Hilka le dice a Wilhelmina que rezará para que esté a salvo y promete informar de todo al señor Talbo y a los demás. Sin embargo, al ver el exterior del edificio, la situación es difícil de describir como una vida cómoda. Mientras tanto, Alexis protesta diciendo que él tampoco tiene ropa de mujer. Hilka se defiende explicando que a Wilhelmina la echaron con nada más que el vestido que llevaba puesto, así que no se podía hacer nada. Wilhelmina parece avergonzada por toda la conversación. Entonces Hilka explica que por eso Wilhelmina llevaba un uniforme de sirvienta por consideración. De repente Wilhelmina se da cuenta de que Hilka no llevará su habitual vestido de doncella. Reconoce que andar por ahí con un vestido normal la convertiría en un blanco fácil para los delincuentes, pero que andar con un atuendo tan desvergonzado no es mejor. Alexis sugiere que Hilka podría intercambiar su atuendo con el de la señorita Wilhelmina, y Hilka comenta que entre ella y la señorita sus estaturas son bastante parecidas. Wilhelmina observa que aunque su belleza no se puede ocultar, no llamará tanto la atención con un atuendo de sirvienta. Entonces Alexis pregunta si estaría bien que él se quedara a cuidar la casa mientras ellas salen. Añade que sería de gran ayuda, pero pregunta si de verdad puede confiar en Hilka. Wilhelmina piensa para sí misma que si Hilka la traicionara, preferiría la muerte. Hilka llama emocionada a su señorita. Wilhelmina le dice a Hilka que confía plenamente en ella. Le da las gracias y le dice que cuenta con ella aunque se equivoca y la llama Hakara. Hilka responde que si Alexis es el esposo de la señorita, entonces él también es como su señor. Wilhelmina lo confirma y les pide que esperen mientras va a cambiarse. Mientras observa a Wilhelmina, Hilka se pregunta qué tipo de persona es Alexis, notando que todavía no parece tener una apariencia muy llamativa. Piensa que el cabello de Wilhelmina todavía parece un nido de pájaros. Entonces Wilhelmina comenta que si Alexis cuidara un poco más su apariencia, la gente dejaría de llamarlo soso. Señala que es un investigador excelente y dedicado, que es precisamente la razón por la que no les caía bien a los nobles y se lo endosaron a ella. Pero Hilka sugiere audazmente que, en otras palabras, él es el hombre más afortunado del mundo, y luego le pregunta directamente si se acostó con Wilhelmina. Wilhelmina se escandaliza y le exige que le explique qué está diciendo. Hilka señala que la señorita es bastante encantadora, están casados y solo hay una cama en la habitación. Wilhelmina emite un pequeño sonido de incomodidad. Explica que anoche Alexis fue lo suficientemente caballeroso como para dejarle la cama mientras él dormía en el suelo, aunque añade que todavía no está decidido si es un verdadero caballero o simplemente un completo blandengue. Mientras tanto, el príncipe Alas, triunfante con su uniforme militar, se encuentra en el palacio anexo, riéndose de cómo finalmente logró rebajar a esa astuta zorra de Wilhelmina a la condición de plebeya. Reflexiona sobre Wilhelmina Perissin, su antigua prometida, admitiendo que era agradable a la vista, pero enfatizando que era una mujer que no hacía más que ofenderlo a él, el futuro rey. La familia real tuvo que ser súper cuidadosa con esa casa, ya que el compromiso de ella con él se decidió cuando ambos eran solo unos niños. La familia del duque Perissin es la más rica de la nobleza del reino, está constantemente en guerra con bestias mágicas y mantiene a estos soldados fuertes y disciplinados. Alas sigue pensando en cómo Wilhelmina siempre ha estado diciéndole de forma molesta que estudiara y trabajara, haciendo constantemente comentarios insolentes. Declara que la compañera de su vida debe ser elegida por él, y eso es lo que más le molesta del compromiso arreglado. En el presente, Alas se deshace en halagos hacia su amada Aya, diciendo que su corazón gentil y piadoso es como el de un ángel sin alas. Aya responde con vacilación que lo siente por la señorita Wilhelmina y se pregunta si esto está realmente bien. Alas piensa para sí mismo
lo mucho más encantadora que es la sonrisa de Aya, en comparación con las sonrisas superficiales de esas hijas de nobles de alto rango. Entonces Elías le dice a Aya que le han preparado una habitación en el palacio anexo y que puede instalarse allí a partir de hoy. Aya le agradece cálidamente a Lord Elías mientras se abrazan. Elías explica que aunque Aya es hija de un varón y sus rangos no son compatibles con el del príncipe heredero, no habrá problema si es adoptada por la casa ducal Perignind antes de la boda, y añade que al nombrar al heredero de esa casa como su ayudante, el duque Peragnin se ha comprometido a seguir apoyándolo. Elías señala que manejar incluso al cardenal de la iglesia con tal habilidad significa que ni el rey ni los señores de las casas nobles podrían oponerse. Anuncia que a partir de mañana Aya recibirá la educación adecuada para una princesa heredera. Confía en que si esa mujer pudo hacerlo para Aya debería ser fácil. Elías le propone que aunque él tiene deberes oficiales por la mañana, deberían dar un paseo juntos por la tarde en el jardín de rosas del castillo y le dice que pregunte a las sirvientas por los detalles. Aya responde con entusiasmo que se esforzará al máximo y que lo esperará felizmente. Un funcionario presenta unos papeles que esperan la aprobación del príncipe. Elías se queja de la montaña de documentos y exige saber si esos tontos ni siquiera pueden organizarlos correctamente. El funcionario sostiene que esto es solo el protocolo habitual y pide permiso para explicar. Elías se lo permite con cierta irritación. Entonces, el funcionario explica que como su majestad y la reina están de viaje en el extranjero, el número de deberes oficiales que el príncipe debe atender en su lugar ha aumentado. Pero Elías protesta diciendo que durante el tiempo que ha estado asumiendo los deberes oficiales, el papeleo nunca se había acumulado tanto. El funcionario señala que el príncipe está actuando en nombre del rey y que ya ha pasado cerca de medio mes desde que sus padres dejaron la capital. Elías admite que nunca había sido tanto hasta hace poco. El funcionario menciona el segundo punto preguntando si el príncipe recuerda que todo este trabajo solía pasársele a Lady Perign, o mejor dicho, a la señorita Wilhelmina. Elías hace una pausa y el funcionario se da cuenta de que no lo recuerda. Al ser presionado, Elías responde fríamente que no tiene ningún recuerdo. El funcionario explica que durante los últimos años Wilhelmina se ha encargado de cerca del 80% de las aprobaciones que se suponía que Elías debía hacer él mismo. Menciona que en cuanto a la carga de trabajo adicional causada por los viajes de su majestad, ya la entregaron en el despacho del príncipe hace medio mes. Elías recuerda haber dicho que simplemente le dejaran ese tipo de cosas a esa mujer. El funcionario le pregunta si lo recuerda, y Elías admite que podría haber dicho algo así. Mentalmente, el funcionario piensa que Elías estaba demasiado ocupado conspirando para derrocar a Wilhelmina y que asuntos triviales como ese no se quedaron en su memoria. Entonces el funcionario le dice al príncipe que si es algo que esa mujer podía manejar, entonces los funcionarios civiles también deberían poder hacerlo. A Elías la forma de decirlo le resulta bastante desagradable. El funcionario explica que Su Alteza le había dado el sello del príncipe heredero a su prometida, y aunque, estrictamente hablando, fue algo muy inapropiado, fue precisamente gracias a ese acuerdo que ella podía autorizar documentos. El sello ya ha sido recuperado de su despacho y colocado en el escritorio del príncipe, y el funcionario pregunta qué hará Elías. Elías se disculpa, pero entonces el funcionario pregunta si el príncipe está seguro de que es aceptable confiarles el sello real a los funcionarios civiles. Elías pregunta a qué se refiere. El funcionario le dice al príncipe que por favor apruebe los documentos. Entonces Elías protesta diciendo que eso es una tontería y pregunta cómo sabrá nadie quién es el rey si anda repartiendo su sello. Mientras tanto abajo, Wilhelmina y Alexi caminan juntos. Alexi pregunta a dónde deberían ir primero. Wilhelmina dice que le gustaría que viera su atuendo, pero duda. Alexi nota que algo va mal y le pregunta. Wilhelmina admite que en realidad nunca ha tocado el dinero y no sabe cómo se supone que debe pagar por las cosas. Alexi está confundido y aclara si no es que no tenga dinero, sino que nunca lo ha tocado. Wilhelmina explica que a menudo ha lidiado con el dinero en forma de impuestos y presupuestos para la nación, aunque nunca lo ha manejado personalmente. Cuando va de compras, ningún dependiente le dice el precio ni nada por el estilo. Los pagos siempre se facturan a su casa más tarde y los gestionan los mayordomos. Wilhelmina pregunta si Lord Alexi se encuentra bien. Alexi dice que no tiene dinero a la mano, así que le gustaría pedir prestado un poco. Sugiere que si vendiera las joyas del vestido que Wilhelmina usó ayer, eso debería ser suficiente para comprar algo de ropa de plebeya. Luego le pregunta a Wilhelmina si sabe cuánto cuesta un quilate. Wilhelmina piensa por un momento y responde que en promedio una pequeña moneda de oro. Añade que tiene muchos conocimientos sobre el presupuesto nacional, por lo que también está muy versada en el precio por unidad de los quilates. De repente Wilhelmina tropieza y se pregunta si se siente mareada.
Alexi le dice que ese es probablemente el precio unitario promedio por yacimiento, no por quilate. Wilhelmina sugiere que de todos modos si tiene algo de ropa podría salir de compras mientras Lord Alexi está en el trabajo. Pero Alexi le dice que hasta que se aprenda los precios tiene prohibido ir de compras sola porque quién sabe cuánto la estafarían. Dice que de todos modos le comprarán algo de ropa y que él cubrirá el gasto. Alexi le dice a Wilhelmina que durante el día debería quedarse en las calles principales. Wilhelmina está de acuerdo. Él menciona que esta zona no es precisamente la más segura. Wilhelmina le pregunta si sabe lo que significa de segunda mano. Ella explica que entiende el concepto de los artículos de segunda mano. Por dentro reflexiona que solía regalar vestidos que solo había usado una vez e incluso le ha dado algunos a Hilka. Llegan a una tienda de ropa y la tendera les da la bienvenida. La tendera explica que en una tienda de ropa para plebeyos no llaman a un sastre, sino que toman las medidas allí mismo y confeccionan la ropa en la tienda. Alexi le pide a la tendera que le busque algo de ropa. Wilhelmina especifica lo que necesita. Un conjunto nuevo lo suficientemente bueno para ir a un lugar decente y algunos usados con los que pueda pasear por la zona. Le pregunta a la tendera si tienen ropa interior y zapatos, y si no, ¿podría indicarle una buena tienda? La tendera confirma que ha entendido. Entonces Alexi pregunta si a la tendera le importa que él vaya a otra tienda un momento. Wilhelmina le pregunta si al menos no le dirá qué ropa le quedaría bien, pero la tendera le dice que no se vaya preguntándole si de verdad cree que entendería de moda femenina. Alexi dice que todavía tiene otras compras que hacer y que no tiene tiempo. Le dice a Wilhelmina que volverá pronto, así que debería quedarse en la tienda. La tendera alegremente le dice a Wilhelmina que elegirán ropa juntas y comenta que su amo es bastante generoso. Bueno, Wilhelmina se da cuenta de que la tendera acaba de llamar a alguien amo y piensa en que ahora mismo lleva un atuendo de sirvienta de bajo rango. Por dentro supone que probablemente piensan que un plebeyo rico le está comprando ropa como recompensa a una fregona o algo así. La tendera continúa mencionando que Wilhelmina acaba de empezar a trabajar ayer y que el color le sienta perfectamente. Pero Wilhelmina la corrige afirmando que es su esposa. La tendera se queda de piedra. Por dentro Wilhelmina piensa que esto no puede ser. Tiene que aclarar el malentendido sobre Lord Alexi. La escena muestra que continúan mirando ropa. Un rato después Alexi regresa y pregunta si ha hecho esperar a Wilhelmina, pero ella dice que no pasa nada, y le explica que la tendera solo la está ayudando a remendar un pequeño deshilachado en un vestido usado que eligió. La tendera termina, y Alexi dice que ya está. Entonces alguien afuera le hace un comentario a Alexi sobre pasear a su esposa con un traje a medida diciendo que parece que de verdad está disfrutando de la vida. De vuelta en casa Hilka los recibe dándole la bienvenida a su señora y al señor Alexi. Wilhelmina le responde y por dentro Alexi le agradece a Hilka por cuidar de la casa. Hilka piensa que el atuendo es ciertamente desvergonzado, reflexionando que su señora ahora viste ropa de plebeya. Mientras tanto, Wilhelmina piensa para sí misma que es algo que simplemente no se puede evitar. Wilhelmina le pregunta a Hilka si cree que podrá arreglárselas, y Hilka admite honestamente que no lo sabe. Señala que Lord Alexi no es una mala persona, pero que apenas se acaban de conocer. Mientras tanto, Wilhelmina piensa para sí misma que Hilka ni siquiera ha empezado a vivir como una plebeya todavía. Entonces Wilhelmina le pregunta a Hilka si se quedará a comer, pero Hilka dice que no. Tiene que regresar a la mansión hoy mismo. Alexis simplemente asiente, y Wilhelmina le agradece a Hilka su preocupación. Hilka hace una reverencia y pide permiso para servir a Lady Wilhelmina una vez más. De repente Wilhelmina llama a Hilka. Le dice a Alexi que se alegra de que piense así, pero que no funcionará. Alexi sugiere que entonces contraten a una sirvienta. Alexi pregunta si hay alguna diferencia entre las dos. Wilhelmina explica que necesitan una criada general que haga todas las tareas del hogar, pero Hilka es una doncella personal y son cosas completamente diferentes. Continúa describiendo lo que es en realidad una doncella personal, una sirvienta especializada de alto rango que atiende personalmente a una mujer noble o a una joven dama. Una doncella personal debe poseer amplias habilidades y conocimientos relacionados con la moda, la elección de atuendos, el vestir, el peinado y más. Wilhelmina continúa explicando que cuando la señora de la casa asiste a algo como un baile, la doncella personal tiene que permanecer despierta y esperar todo el tiempo, razón por la cual también se la llama dama de compañía. Alexi pregunta qué significa eso. En otras palabras, y entonces de repente Alexi cae en la cuenta de que Lady Hilka podría ser en realidad una mujer noble. Es que los nobles y las fregonas son mundos aparte, y un plebeyo no podría entender la moda noble como ella lo hace. Alexi se inclina rápidamente y ofrece sus más sinceras disculpas por su grosería.
Hilka le dice que le permita presentarse como es debido. Afirma que su nombre es Hilka Jacaracara, la tercera hija del vizconde Jacaracara. Pero Alexi le dice a Hilka que es precisamente por eso que no puede contratarla, ni en términos de salario ni de posición. Hilka dice que no le importa aunque la paga sea poca. Luego se corrige y admite que sí le importa. Hilka le dice a Wilhelmina que tiene que buscar su propia felicidad, pero Wilhelmina le responde diciendo que está segura de que eso es algo que Hilka no encontrará aquí. Entonces, Hila explica cuál es su felicidad en realidad. Quería permanecer al lado de Wilhelmina y algún día convertirse en la niñera de su hijo. Wilhelmina reconoce que es un verdadero honor, pero que eso simplemente no es posible aquí. Hila asiente diciendo que por supuesto. Wilhelmina le pregunta si esto puede sonar grosero, pero si acaso Hilka ha perdido su puesto en la finca Perisín y no ha podido conseguir una carta de recomendación o algo por el estilo. Hila dice que de hecho le han dicho que ahora se supone que debe servir a la señorita Mariana. Al oír ese nombre, Wilhelmina piensa en Mariana. La niña es la hija de la segunda esposa, su hermanastra. Está en la edad en la que hará su debut en sociedad en unos 2 años y tener una doncella no le vendría mal. Pero esa chica ha sido malcriada hasta la médula y tiende a desquitarse con los demás. Wilhelmina solo puede esperar que a Hila no le vaya tan mal. Wilhelmina le dice a Hila que le gustaría contratar a una sirvienta para todo, pero el problema es que esta casa no tiene una habitación disponible para el personal interno. Hila está de acuerdo aunque parece dudar un poco. Entonces Wilhelmina le dice que le informe al mayordomo Talbo que la familia Peltra no puede contratarla. Añade que si pasa a visitarlos de vez en cuando, Hilka es bienvenida aquí. Hilka responde afirmativamente. Mientras tanto, Alexi le dice a Wilhelmina que parece que era muy querida por los sirvientes. Wilhelmina le pregunta qué quiere decir con eso. Ella dice que está agradecida por ello, pero Alexi se pregunta cuál es su verdadera naturaleza. Menciona que cuando la conoció, ella dijo que la habían incriminado para justificar la infidelidad del príncipe heredero. Alexi está de acuerdo con algo. Wilhelmina dice que los rumores sí llegan a sus oídos. Esto hace que Alexi reflexione sobre la mención de los rumores. Resulta que los rumores que se extienden por la capital real afirman que el príncipe Elas condenó a su cruel y malvada prometida Wilhelmina y eligió a la bondadosa señorita Ena Matatoya como su nueva prometida. Los rumores también pintan a su Alteza como un príncipe gentil y misericordioso, ya que no ejecutó a Wilhelmina, simplemente le quitó su título nobiliario y dio el asunto por zanjado. Mientras tanto, Wilhelmina le pregunta a Alexi qué pensó cuando escuchó por primera vez esos rumores sobre ella. Alexi admite que de todos modos nunca tuvo mucho interés en la realeza o los nobles. Cuando circulaban rumores como esos, simplemente los aceptaba tal como eran y seguía con su vida. Pero entonces Wilhelmina continúa hablando, señalando que ahora ella se pregunta si todo fueron mentiras que alguien difundió a propósito. Señala que no todos los rumores son ciertos, aunque algunos de ellos contienen hechos reales mezclados. La cuestión es que los gobernantes difunden intencionadamente rumores que facilitan el gobierno de las masas. Como si hay una nación o territorio hostil, podrían difundir rumores que aviven la ansiedad del pueblo, y aquellos que se rebelan contra los gobernantes sí reciben un trato similar. Alexi admite que es una lástima que tuviera que aprender esta lección solo después de que le afectara personalmente. Entonces Wilhelmina le pregunta algo interesante. ¿Por qué creyó que las palabras de ella eran ciertas pero que los rumores eran falsos? Wilhelmina le dice que está bien, que por favor continúe. Así que Alexi explica su razonamiento. El príncipe heredero, que se supone es tan amable, no entregaría de repente a una esposa no deseada como recompensa a alguien. Y en cuanto a que Wilhelmina fuera una persona cruel y despiadada, eso tampoco cuadraba. Alexi señala que como su esposa, aunque ahora sea una plebeya, ella todavía parece escuchar sus palabras y mostrarle respeto. Y considerando que la señorita Hilka la siguió hasta aquí, quizás Wilhelmina no era una ama noble tan cruel después de todo. Wilhelmina admite que sí siente haberlo golpeado así, pero es que simplemente hace un esfuerzo constante por comportarse de una manera acorde a su posición y acaba esperando lo mismo de los demás. Pero Alexi le dice que no hay necesidad de disculparse. Solo significa que ella lo juzgó como alguien tan indigno que merecía ser golpeado. Wilhelmina jura que nunca se comportó de esa manera. Entonces Alexi pregunta si es mentira que acosaba a la mujer llamada Ena y Wilhelmina confirma que es mentira. Alexi luego pregunta si la acusación de que intentó asesinar a Ena también es mentira. Wilhelmina hace una pausa por un momento y luego dice que esa parte es cierta. Explica que intentó matar a Ena porque esta hija de un simple varón no dejaba de comportarse de forma grosera con ella, la hija de un duque. Es como cuando un noble abate a un plebeyo por ser irrespetuoso.
Por supuesto, les advirtió muchas veces tanto a ella como a Su Alteza sobre su relación, pero se negaron a cambiar. Alexi pregunta si esa fue realmente una acción digna de una noble. Wilhelmina dice que de todos modos terminó en fracaso. Entonces Alexi se pregunta por qué no pudieron simplemente denunciar al príncipe heredero ante un tribunal. Wilhelmina explica que como nación no es deseable manchar la reputación del príncipe heredero, aunque solo sea en apariencia. Alexi se da cuenta de que esa era la posición de ella en aquel entonces. Wilhelmina dice que cree que ahora lo entiende un poco mejor. Para mantener todo en secreto, decidieron llamarlo intento de asesinato. No está segura de si esa es la palabra correcta o no. Alexi le pregunta si todavía desea guardarle aprecio a la familia real. De repente, Wilhelmina siente una calidez en el pecho. Él de verdad está tratando de entenderla. Wilhelmina reflexiona que también ha perdido por completo la paciencia con la casa de los Parak. Su Majestad el Rey y Su Majestad la Reina no son malas personas, supone ella, pero al final toleraron la arrogancia del príncipe heredero. Alexi dice que entiende su punto de vista y que sinceramente él se siente igual. Entonces Alexi piensa para sí mismo que si algún día su investigación tiene éxito y es reconocida, quizás pueda conseguir una posición respetable. Wilhelmina asiente en silencio de acuerdo con ese pensamiento no expresado. Mientras tanto, la escena cambia a la hora de la cena. Alexi sugiere que coman y pregunta si la comida ya se ha enfriado. Menciona que espera invitar a Lady Hilka y a las otras sirvientas para que sirvan como personal de la casa de Wilhelmina. Wilhelmina responde con silenciosa determinación que algún día está de acuerdo en que eso sucederá. La narración reflexiona sobre este futuro esperanzador, mientras Alexi y Wilhelmina caminan juntos fuera de una gran mansión con sirvientes siguiéndolos. Luego la escena cambia con el sonido de una puerta abriéndose. De repente una joven sirvienta de pelo corto aparece en la entrada presentándose con entusiasmo como Seni. Seni entrega una carta sellada anunciando que es una carta de presentación. Alexi la examina con algo de confusión. Él confirma que es una carta de presentación de Talbot. Mientras tanto, Wilhelmina observa que ha aparecido otra visita inesperada. Seni se presenta emocionada como una nueva visita. Cuando le preguntan sobre su trabajo en la mansión, explica que trabajó como aprendiz durante 2 años y después de eso como sirvienta general durante otros 2 años. Al preguntarle sobre sus deberes como aprendiz, Seni añade que también tiene experiencia como lavaplatos y lavandera. Cuando le preguntan si sabe leer y escribir, Seni admite que puede leer pero que su escritura es bastante mala. Wilhelmina le pregunta a Seni sobre su trabajo en la finca de los Parak, y Seni responde que parece que se irá pronto. Wilhelmina nota que el despido parece demasiado repentino, como si no tuviera sentido. Entonces Seni explica que hay un exceso de personal ahora que Wilhelmina se ha ido. Internamente, Wilhelmina reflexiona que su padre no entiende cómo este tipo de situación crea una mala reputación para la familia. Mientras tanto, dentro de la casa, Wilhelmina pregunta si ya se habían visto antes. Seni aclara que en realidad no se han visto, pero que ella se ofreció voluntariamente para servir específicamente a Lady Wilhelmina. Wilhelmina sugiere que Seni probablemente podría encontrar un lugar con mejores condiciones en otra parte, pero Seni duda en su respuesta. Claramente hay algo más en esta historia. Entonces, Seni rememora su tiempo en la finca, recordando que cuando Wilhelmina salía, incluso compraba dulces para los sirvientes. Añade que aunque un sirviente cometiera un error, nadie fue castigado bajo la supervisión de Wilhelmina. Wilhelmina responde que ese trato es simplemente lo natural. Seni continúa mencionando que estaba a cargo de limpiar la habitación de Hilka, y que Hilka a menudo le contaba lo maravillosa que era Lady Wilhelmina. Ella contrasta esto con historias que escuchó de amigas que trabajaban en otras mansiones, donde a los sirvientes a veces los azotaban por sus errores. Entonces Seni les dice que tal como está ahora ni siquiera puede comprarles dulces y que su salario como sirvienta sería bajo. Añade que sin embargo no le importa. Alexi se dirige a Wilhelmina como señora. Seni anuncia que una joven muy capaz desea trabajar para su hogar. Alexi lo considera y lo reconoce señalando que no importa dónde pongan un anuncio, es muy poco probable que encuentren a alguien más capaz que ella. Mientras tanto, Wilhelmina sugiere que pueden pensar que fue su antiguo mayordomo Talbot quien le consiguió a una persona así. Alexi le dice a Seni que lo entiende y que estarán a su cuidado, y Seni reacciona con visible emoción. La narración explica que una pequeña sirvienta acaba de ser contratada en esta casa. Seni solicita ser contratada como sirvienta general con un salario estándar y Alexi acepta, pero menciona que si Wilhelmina queda satisfecha con su trabajo, le gustaría mejorar sus condiciones. La narración continúa señalando que liderados por Hilka, los antiguos sirvientes de Wilhelmina comenzaron a visitarla. Entonces un recuerdo muestra que aunque Wilhelmina no le pagaba, Thea empezó a venir a ver cómo estaba de todos modos trayendo detalles con ella.
Mientras tanto, Seni también tenía talento para la cocina, así que Wilhelmina le confió la cocina. Wilhelmina incluso intentó aprender de Seni a hacer las tareas del hogar. Con el tiempo, el trabajo principal de Wilhelmina se convirtió en algo parecido al de una secretaria compilando la investigación de Alexei. También empezó a ayudar con la limpieza y la lavandería, aunque por alguna razón se le prohibió estar en la encimera de la cocina. Mientras mira las estanterías, Wilhelmina se da cuenta de que el libro titulado El paraíso regordete de la palpitante Marín fue retirado en algún momento. La narración explica que desde que Seni comenzó a dormir en el primer piso, Lord Alexei también ha comenzado a dormir en el segundo piso. Seni comenta con entusiasmo que él es un niñato virgen y gallina aún más patético de lo que había oído. Wilhelmina pregunta qué quiere decir Seni con eso de gallina y cerezas. Seni declara que no es nada, pero que ella, la lavandera, puede garantizar que el esposo de la señorita Wilhelmina no es un impotente ni un patán. La escena cambia a un gran palacio donde los nobles felicitan a su majestad Kinama Aya, el eterno hijo del reino, por su regreso a salvo de sus viajes al extranjero. Una reina o una mujer noble de alto rango les agradece su cálida bienvenida. Luego una mujer de alto rango, probablemente la reina, le dice a Ilas que vaya más tarde a la sala del loto blanco. Alguien asiente con una simple respuesta. Wilhelmina piensa para sus adentros que la sala del loto blanco son los aposentos privados del rey. La narración continúa explicando que es la habitación con la decoración más sencilla del castillo. Elías le dice a Aina que su padre dice que aquí es donde se siente más a gusto. Dentro de la sala del loto blanco, una voz le indica a Elías que se siente primero y Elías obedece. El rey le agradece a Ilas por su arduo trabajo como regente en su ausencia, pero Ilas responde que por lo que ha oído no hubo ningún problema. El rey cambia de tema mencionando que en su camino de regreso a la capital escuchó el extraño rumor que circulaba por el reino. Señala que la prometida de Elias, Lady Perrine, no estaba entre las personas que lo recibieron hoy y Elas parece bastante inseguro sobre cómo responder. Entonces el rey relata el rumor que ha estado escuchando. Al parecer, Elas condenó a la prometida del malvado príncipe heredero y la reemplazó por otra. La historia que circula es que el bondadoso príncipe Elas en realidad no mató a la malvada Wilhelmina, sino que simplemente la degradó a plebeya. El rey le dice a Elas que tiene algunas preguntas sobre todo esto. Ilas lo confirma. Sí condenó a Wilhelmina porque estaba acosando a su amada Aina. El rey pregunta si Aina es la joven que está a su lado. Ilas responde con mucho entusiasmo diciendo algo como que se reencontrarán donde sea que encajen. Mientras tanto, Aina confirma nerviosamente que es ella, pero entonces el rey observa a Aina intentando hacer una reverencia de dama apropiada. Pero entonces el rey pregunta si el ataque de Wilhelmina no fue en realidad porque Elías la estaba engañando con la señorita Aina. Elas protesta diciendo que no es un engaño, que encontró el amor verdadero con ella. El rey replica que una mujer como esa no podría tener una mentalidad tan noble. El rey luego cuestiona si el intento de la señorita Wilhelmina de matar a esa mujer fue en realidad un acto de piedad hacia Ilas. El rey continúa preguntando si de verdad la condenó en el baile sin siquiera consultarles primero. Reconoce que la respuesta de ella fue dura, claro, pero señala que si la aventura de Elias se hace pública, él será el condenado. Ilas insiste de nuevo en que esa mujer no podría tener una mentalidad tan noble. Entonces, el rey exige saber si Elas de verdad se casó con una plebeya sin permiso. Elas confirma que sí lo hizo. El rey llama a Ilas idiota. Luego comienza un pronunciamiento formal en nombre del rey Kenama y allí. El rey exige saber si Elas entiende que rompió un contrato de compromiso vinculante sin permiso. Elas reacciona con visible angustia mientras el rey revela que esto no se trata de si Lady Wilhelmina cometió alguna fechoría. Pero entonces la reina confronta a Elas directamente afirmando que ella sabe que fue él quien ha estado moviendo a los agentes secretos de la familia real y esparciendo esos rumores entre la gente. Añade que sabe que fue él quien convenció al cardenal para que Lady Wilhelmina se casara con un plebeyo. El rey señala que todavía no saben cómo consiguió que el duque Perisín lo aprobara, preguntándose si a esto es a lo que llaman astucia. De repente Aina protesta frenéticamente diciendo que no estaba siendo astuta ni nada por el estilo. El rey reflexiona que aunque fue el propio duque quien propuso que adoptara a Aina en efecto, ni siquiera en nombre del rey sería fácil revertir la situación. El rey admite que está bien pensado, y Elas reacciona con sorpresa. El rey le dice a Elas que las palabras que pronunció como su representante tienen mucho más peso de lo que él cree. Entonces Elías exige saber si el rey de verdad aprobará su compromiso con Aina. El rey le concede su permiso, declarando que permitirá la anulación del compromiso con Lady Wilhelmina y reconocerá en su lugar el compromiso con Lady Aina. Aina responde que se siente verdaderamente honrada
Pero el rey les advierte que recuerden esto: si alguna vez se les considera no aptos para ser la próxima pareja real, eso provocará su caída. El rey entonces despide a Elas diciéndole que puede retirarse. Elas se disculpa y se retira de la sala del Loto Blanco. Después de que Elas se va, el rey ofrece sus disculpas a Lady Wilhelmina. Mientras tanto, fuera de la finca, Wilhelmina llama a Hilka preguntándole si tiene un momento. Hilka confirma que está disponible. Wilhelmina le pregunta si la acompañaría, mencionando que le gustaría salir al centro de la capital real por un rato. Wilhelmina añade que también le gustaría contratar a un guardaespaldas más. Hila considera la petición del guardaespaldas y piensa en alguien que conoce. Le presenta a Jacob explicando que es quien solía ser su guardaespaldas en el pasado. Wilhelmina lo reconoce de inmediato. Jacob explica que todavía sirve a la familia Perikman y que cuando vino aquí lo asignaron para que acompañara a Hilka. Hilka le agradece a Jacob por sus servicios. Jacob responde que es un honor demasiado grande para él, claramente abrumado por la situación. Más tarde el grupo se dirige a la capital real para encargarse de algunos asuntos. Wilhelmina pregunta a dónde irán hoy. La respuesta es que primero irán al banco. En el banco, Clementi saluda a Wilhelmina diciendo que es un honor conocerla por primera vez. Lady Wilhelmina se presenta como Clementi, la presidenta de este banco. Wilhelmina responde que está encantada de conocerla, aunque señala que ya no tiene el estatus para que la llamen Lady. Clementi reflexiona sobre la situación de Wilhelmina con una pregunta bastante poética, preguntando si un fénix que vuela en los cielos perdería su valor aunque cayera a la tierra. Ella dice que conoce la razón por la que Wilhelmina fue despojada injustamente de su rango y que sinceramente le deprime que el príncipe Ilas sea el príncipe heredero. Wilhelmina le dice rápidamente a la señorita Clementi que no debe decir eso. Clementi reconoce que puede ser así, pero señala que es alguien que perdió en una lucha política y no tiene idea de dónde podría haber oídos indiscretos. Luego la conversación cambia hacia el cardenal Dohans. Alguien menciona que el matrimonio de Wilhelmina con Lord Alexei fue bendecido por su eminencia. El cardenal Dohans, aunque para ser sinceros no es que quieran llamar a eso una bendición. Wilhelmina añade que criticar al príncipe sería lo mismo que manchar el nombre del príncipe heredero y también el de la iglesia. Clementi responde que su majestad también es patético por no restaurar su honor. Cledy le dice a Wilhelmina que en ese caso, si hay algo que pueda hacer por ella, que por favor se lo diga. Pero Wilhelmina responde que no está insatisfecha con ser la esposa de Lord Alexei en este momento. Clementi protesta diciendo que la vida de Wilhelmina será difícil. Entonces Clementi le dice que espere ahí mismo y que llamará a un joyero. Wilhelmina le muestra sus joyas y le pregunta si podría cambiarlas por dinero en efectivo o si podría presentarle una tienda que lo haga. Piensa que tal vez eran bastante caras, preguntándose si el precio de compra fue quizás un poco más alto de lo que esperaba. La señorita Clementi le dice a Wilhelmina que si vuelve a necesitar algo, no dude en contactarla. Señala que la cuenta que abrieron debe contener el salario de unos 10 años de un contador acomodado. Wilhelmina responde que cuando llegue el momento contará con ella. Más tarde afuera, Wilhelmina les agradece a Hila y a Jacob por todo lo que hicieron hoy. Hila responde diciendo que la presidenta del banco fue increíblemente considerada. Entonces Jacob reflexiona sobre la situación. Le preocupaba que pudieran estar detrás de Wilhelmina personalmente, pero no parece ser el caso. Mientras tanto, Wilhelmina se pregunta sobre el peligro real al que se enfrentaron. El grupo comienza a discutir qué le sucede a los nobles caídos en desgracia. Resulta que una noble que caía al estatus de plebeya podría incluso ser llevada a un burdel. La hija de un noble de alto rango caído en desgracia, si tiene suerte, puede convertirse en institutriz o sirvienta, pero si no, la mayoría de ellas terminan en un burdel. Mientras caminan por las calles, Jacob de repente nota algo y le dice a Wilhelmina que los están siguiendo. Alguien sugiere que no parece que tengan la intención de atacar por ahora, pero se pregunta si deberían correr la voz al respecto. Wilhelmina pregunta si parece que realmente tienen la intención de atacarlos. Jacob señala que al final los seguidores nunca hicieron contacto con ellos. Wilhelmina se queda pensando si son simples ladrones espías reales o si la señorita Clementi los contrató ya sea para protegerla o para atacarla. Wilhelmina les dice a Jacob y a Hila que preocuparse demasiado no ayudará, pero les pide que tengan cuidado al entrar y salir. Jacob acata sus instrucciones. Luego Wilhelmina revisa su situación financiera. Lord Alexei es un investigador con el talento suficiente como para recibir una medalla, por lo que su salario no es precisamente bajo. Han logrado asegurar una cantidad decente de dinero en efectivo suficiente para mantenerse y contratar a una sirvienta para las tareas diversas. Podrían mudarse a una casa un poco más grande, pero considerando los costos de mantenimiento necesitarían un ingreso estable. Además, mudarse podría provocar el descontento de Alexei,
por lo que reubicarse de inmediato sería difícil. Por ahora, Wilhelmina decide guardar este dinero como una reserva de emergencia, escondiéndolo debajo de las tablas del suelo. Después de pasar varios días revisando las posesiones de Lord Alexei, Wilhelmina comienza a tener una idea de qué trata su investigación. Está reuniendo y cristalizando el maná de baja densidad disuelto en el aire o en el agua. En otras palabras, es una investigación sobre la creación artificial de piedras mágicas. Ahora bien, la mayoría de los llamados magos alquimistas o santos son poco más que farsantes, pero algunos de los verdaderos pueden realizar proezas como encender fuego o curar heridas usando el maná que flota en el aire en lugar de depender del poder de las piedras mágicas. Las piedras mágicas son una fuente de energía, y aunque las herramientas que los usan son bastante caros y son los favoritos de la realeza y los nobles, por lo menos en lo que respecta a los magos, hay instituciones educativas y laboratorios de investigación en la capital real. Crear estas piedras mágicas de forma artificial, las mismísimas fuentes de tal poder, debe ser la investigación de Lord Alexis. Por ejemplo, lámparas y chimeneas que funcionan con piedras mágicas o incluso habitaciones de hielo. Es entonces cuando Wilhelmina cae en la cuenta. Esta investigación es revolucionaria. Considerando lo revolucionaria que es su investigación, Wilhelmina puede entender que la gente la descarte como una simple fantasía, pero Lord Alexei en realidad está obteniendo resultados. Y aún así, ¿por qué el príncipe Alas haría algo que obstaculizara la investigación como casarla con él? Al parecer, Lord Alexei se ha ganado el resentimiento de los líderes de facciones y de ciertos eruditos de alto rango. Así que cuando el príncipe Alas buscaba a algún plebeyo insignificante y arrogante con quien casarla, alguien debió darle el nombre de Alexei. Pero no debería haber nadie aparte de ellos que lo conozca personalmente. Wilhelmina dice que no lo entiende y alguien le pregunta de qué está hablando. Entonces Hila interviene preguntando si Wilhelmina de verdad puede entender esos libros tan difíciles, pero Wilhelmina aclara que se refería a la investigación de Lord Alexis, no a los libros en sí. Ilka admite que les ha echado un vistazo mientras limpiaba, pero que no entendió ni jota. Wilhelmina señala que son libros técnicos, así que es normal que el lenguaje sea difícil. Hila desearía que en su lugar tuvieran libros más interesantes, algo que incluso ella pudiera leer. Entonces Hilka pregunta alegremente si la palabra más significa que al menos hubo algunos libros que Wilhelmina sí pudo leer. Wilhelmina responde que los libros que Alexei escondió detrás de la estantería eran bastante interesantes. Tanto ella como Hilka se quedan de piedra ante esta revelación. Más tarde Alexei regresa a casa. Wilhelmina lo saluda dándole la bienvenida y él le responde que ya ha vuelto. Wilhelmina le pregunta si tiene un momento y Alexei le pregunta qué pasa. Wilhelmina le explica que sin su permiso se tomó la libertad de leer los libros que tiene, además de revisar y organizar sus notas de investigación. Alexei le dice que como siempre ha sido de gran ayuda. Entonces Wilhelmina le pregunta si su investigación consiste en reunir elementos mágicos de la atmósfera y cristalizarlos para crear piedras mágicas de forma artificial. Alexei parece impresionado y comenta que lo ha entendido bastante bien. Wilhelmina explica que llegó a esa conclusión a partir de todas las notas fragmentadas que encontró. Los documentos de investigación de aquí cubren una amplia gama de temas, pero las páginas marcadas con pestañas contienen los estudios que ganan medallas, aunque en ninguna parte se diga explícitamente. Alexei confirma que así es. Quiere crear una piedra mágica de la nada, o más bien a partir de maná invisible para ser precisos. Ilka comenta que es un estudio revolucionario. Mientras tanto, Wilhelmina añade que es un estudio que será recordado en la historia, pero Alexei dice que lograrlo pondría el mundo patas arriba. Wilhelmina le dice que está exagerando. Ella le pregunta si su investigación tardará mucho más en mostrar resultados reales. Alexei admite que sinceramente no puede asegurarlo. Dice que ni siquiera sabe si su teoría es correcta, e incluso si lo fuera, no hay garantía de que sea algo que realmente se pueda llevar a la práctica. Al oír esto, Wilhelmina se da cuenta de algo importante. Eso significa que su teoría ya está completa. Entonces Wilhelmina le pregunta por qué su investigación no se está verificando en el laboratorio donde él trabaja. Pero Alexei responde que la verificación sencillamente no puede hacerse allí. Mientras tanto, Wilhelmina recuerda que cuando llegaron a esta casa, él se lamentaba de que algo había sido destruido. Piensa en los materiales de investigación y el equipo esparcidos por todas partes. Si la investigación de Alexis estuviera progresando como es debido en el laboratorio, no tendría necesidad de hacer experimentos en secreto en casa, ¿verdad? Alexei le explica que el instituto tiene un presupuesto y que hay proyectos de otras personas que también compiten por los recursos. Como él es solo un plebeyo, su investigación siempre queda relegada al último lugar. Sin embargo, a Wilhelmina le resulta muy difícil de creer. Un investigador que fue premiado con una medalla a una edad tan temprana
siendo relegado al último lugar. Se da cuenta de que además de todo eso le obligaron a casarse con ella. Así que le pregunta si en el instituto lo tratan con frialdad. Entonces, Wilhelmina le pregunta si sus superiores en el laboratorio o los miembros de la junta le guardan rencor por ser de origen plebeyo. Alexi responde que de hecho una vez pasó un tiempo en un orfanato. Entonces Alexi explica que al principio pensó en arriesgar su vida para vengarse de los monstruos. Conseguir una piedra gigante podía hacer rico a cualquiera de la noche a la mañana, pero también era un trabajo en el que muchos resultaban heridos o morían y él no tenía absolutamente ningún talento para el esfuerzo físico. Por otro lado, sin embargo, se le daban bien los estudios. Después de graduarse consiguió una beca y pudo recibir educación superior a cambio de convertirse en un investigador del gobierno. Pero este es el problema. El Instituto de Investigación estaba lleno de hijos menores de nobles, así que apenas podía hacer el tipo de investigación que quería. Wilhelmina ahora lo entiende. Los hijos mayores de los nobles heredan el patrimonio familiar, pero los más jóvenes no reciben el mismo trato. Aún así, siguen recibiendo una educación, lo que explica por qué los institutos de investigación y las academias tienden a tener tanta gente de cuna noble. Mientras tanto, Wilhelmina le dice a Alexi que no es que haya abandonado su venganza. Alexi está de acuerdo diciendo que su venganza simplemente se ha transformado. Si su investigación progresa, menos gente morirá cazando piedras mágicas y menos esposas e hijos quedarán desamparados tras perder a sus cabezas de familia. Alexi dice que escucharla decir eso le reconforta, pero luego menciona que le han dicho que la investigación no puede continuar por falta de presupuesto y de personal. Wilhelmina declara con entusiasmo que deberían completar la investigación juntos. Le entrega una cantidad de dinero ofreciéndosela como financiación para su investigación, y es una suma considerable. Alexi pregunta qué es eso. Está completamente sorprendido por la cantidad. Para un plebeyo usándolo para sus gastos podría vivir cómodamente durante 10 años con solo ser un poco frugal. Para él es una auténtica fortuna. Pero Wilhelmina señala que por muy grande que les parezca, no es ni de lejos suficiente como fondo para la investigación. Alexi se niega diciendo que no puede aceptar algo así. Aunque no es un experto en la investigación en sí que entiende cómo se mueve el dinero. Solo pensar en el enorme presupuesto que utilizan los institutos nacionales de investigación y la academia hace que esto parezca una nimiedad en comparación. Wilhelmina le explica de dónde salió el dinero. La mitad proviene de unas cuantas joyas que quitó de su propio vestido y vendió, y el resto es la paga de finiquito del duque Perisen. Ella le dice que para los nobles de alto rango y los ricos, mercaderes una cantidad como esta no es más que dinero de bolsillo. Alexi murmura algo sobre dinero de bolsillo, dirigiéndose a Wilhelmina. Entonces ella le pregunta, ¿cuántas veces necesitaría multiplicar esta cantidad para poder completar su investigación? Alexi estima que 10 veces más, quizá 20. Wilhelmina dice que una aproximación está bien, pero luego reacciona con sorpresa, admitiendo que no puede decir de inmediato si realmente podrá conseguir esa cantidad. Pero entonces Wilhelmina le dice que primero deberían aumentar esta cantidad 100 veces. Después de eso, Lord Alexi debería comenzar su investigación. Alexi queda completamente atónito ante esta sugerencia. Al momento siguiente, Wilhelmina le explica que para este plan también necesitarán su cooperación. Alexi responde que lo haría si pudiera, pero que eso parece imposible. Wilhelmina afirma con confianza que se puede hacer, pero primero deberían usar ese dinero para arreglar su apariencia. Alexi protesta diciendo que ya se lo había dicho antes. No quiere perder el tiempo en las apariencias. Preferiría usar ese tiempo para avanzar en su investigación. Pero Wilhelmina le responde que para investigar necesita dinero. Y continúa explicando su lógica: para conseguir dinero necesita tener una buena apariencia. Alexi parece confundido sobre lo que eso significa exactamente. Así que Wilhelmina aclara que, como dijo antes, esta cantidad de dinero es solo calderilla para los nobles de alto rango y los mercaderes adinerados. En otras palabras, debería convertirlos en sus mecenas. Wilhelmina explica además que ganar 100 veces más dinero en poco tiempo es básicamente imposible. Sin embargo, una vez que su investigación tenga éxito, seguramente quedará claro que le espera una inmensa fortuna. Si les promete beneficios y lo ven como una inversión que vale la pena, las cosas cambiarán. Alexi menciona que una vez intentó buscar un mecenas pero fue rechazado. Wilhelmina responde con naturalidad que por supuesto eso iba a pasar. La otra parte es la que debería rogarle para apoyarlo. Ella señala que quién querría invertir dinero en alguien que se presenta vestido de esa manera. Le recuerda que era de esperar, como con ese frac holgado que ni siquiera le quedaba bien cuando se conocieron. Wilhelmina le explica que buscar un mecenas significa adentrarse en ese tipo de mundo. Los modales forman a la persona,
y la apariencia determina el valor de alguien. Alexi repite en voz baja la palabra apariencia, como si por fin entendiera lo que ella quiere decir. Entonces Alexi mira a Wilhelmina y le pregunta si puede contar con su ayuda para esto. Wilhelmina responde con un entusiasmo desbordante que por supuesto que le ayudará, que será un placer para ella. Declara que deben empezar el proyecto de cambio de imagen de Alexi de inmediato. Wilhelmina anuncia que deben empezar llamándolo Lord Alexi. Alexi asiente, aunque está claramente nervioso por todo el asunto. Y así la operación cambio de imagen de Alexi da comienzo oficialmente. El entrenamiento para el cambio de imagen comienza en su habitación rodeados de todas las estanterías. Pero aquí está el detalle: Alexi hace que Wilhelmina se siente señalando que se le está acercando demasiado. Observa que no tiene fuerza en el torso y que su cuerpo se tambalea por todas partes, comentando que en serio necesita hacer algo de ejercicio. Le ordena que se enderece, sí, justo así, pero entonces Wilhelmina vuelve a centrarse en la apariencia de Alexi. Le dice que se levante el flequillo y le pregunta por qué tiene el pelo tan ridículamente desordenado. Ella le señala que no es necesario estar tan desaliñado para investigar ni para nada. Le exige que sea sincero con ella al respecto. Alexi explica que su jefe le dijo que no quería ver sus sucios ojos marrones. Wilhelmina comenta que aunque esos colores son venerados en otros lugares, aquí probablemente se burlaban de su pelo negro y sus ojos marrones. Ella señala que después de todo se burlan de él por dejarse el pelo largo para ocultar esos ojos. Explica que la realeza y la nobleza de este país suelen tener el pelo dorado o plateado cuanto más alto es su rango y los ojos azules o verdes. Luego la conversación cambia a las cejas. Alexi revela que lo que en realidad oculta es que sus cejas son gruesas. Él duda cuando Wilhelmina le pregunta si sabe que ella se depila las cejas con pinzas para darles forma. Alexi admite que no lo sabía. Wilhelmina le pide a Alexi que le enseñe los dientes. Observa que el único defecto de Lord Alexis es que está demasiado delgado, y añade que es delgado pero por lo demás no es inferior en nada. Pero entonces Wilhelmina se pregunta si, visto como un plebeyo, alguien pensaría realmente que la apariencia de Lord Alexis es inferior. Alexi responde que eso no puede ser cierto, señalando que los nobles se han burlado de él desde que era estudiante. Más tarde, en lo que parece ser un examen en el baño, Wilhelmina observa que no hay quemaduras ni cicatrices importantes y que sus dientes son normales. Observa que su espalda encorvada se debe simplemente a una mala postura. Alexi se queja de que es una molestia, ya que le han dicho muchas veces que es demasiado alto y que siempre estorba. Pero Wilhelmina responde que aunque fuera bajo, cree que se habrían burlado de él de todos modos. Explica que al final solo se burlan de su aspecto porque no pueden ganarle con su inteligencia. Alexi pregunta si de verdad se trata de eso. Entonces Wilhelmina le dice que los débiles son ellos. Solo lo culpan a él para ocultar su propia inferioridad. Wilhelmina declara que Lord Alexi podrá unirse a las filas de los caballeros hechos y derechos en muy poco tiempo. Mientras tanto, el cambio de imagen continúa. Alguien comenta que esto es definitivamente mejor. Alexi menciona que su pelo sigue desordenado, así que deberían probar a levantárselo. Wilhelmina comenta que, como dijo Sunny, son gruesas pero no perfectamente simétricas, aunque son normales. Añade que desde la perspectiva de una plebeya no cree que nadie considere feo a Alexi. Sunny se emociona y pregunta si Wilhelmina quiere poner guapo a su marido. Declara que ella también ayudará. Entonces la sesión de arreglo personal se vuelve intensa. Wilhelmina les ordena que le depilen los pelos de los párpados y del entrecejo. Alexi no para de decir que le duele mientras alguien le dice que tenga paciencia, que se acostumbrará y ya no le dolerá. Wilhelmina le dice que le van a afeitar el vello de la cara y le pide a Seni que le ayude con la frente y los ojos. Sai acepta con entusiasmo. Mientras tanto, Wilhelmina señala que el color del pelo y de los ojos de Lord Alexis son tan apagados que su cara parece oscura. Le dice que necesita afeitarse el vello de la cara, insistiendo en que aunque esté ocupado con su investigación, tiene que lavarse la cara y afeitarse todos los días. Le dice que vaya al barbero para que le arregle el pelo. Entonces, Wilhelmina empieza a enumerar los detalles del arreglo personal. El aspecto general debe ser pulcro y ordenado. El flequillo no debe tocar las cejas. Las patillas deben estar a la altura de los lóbulos de las orejas, la nuca triangular y corta, y el vello facial afeitado para un aspecto limpio. Ella pregunta si no se acordaba y luego dice que se lo explicará de nuevo. Todo se trata de la apariencia general. Se entusiasma por completo y declara que no importa la calidad de la ropa que alguien lleve, si no le queda bien, simplemente se verá feo. Exactamente igual que se veía él cuando estaba antes en el palacio. Finalmente Wilhelmina le pregunta cuál es su peso.